En lo que va de este notebook, en los videos anteriores lo que hicimos fue inspeccionar los datos para ver si se podía tratar o no de una ley de potencia. ¿Cómo? Viendo si la distribución de grado en escala log-log se parecía a una línea recta con pendiente negativa. ¿Sí? Entonces, en una primera inspección, graficamos el histograma y vimos si los datos en alguna región se parecía a una línea recta en escala log-log. Y después generamos herramientas para ampliar este comportamiento, ¿sí? Evitando esa región para grados altos en donde se ensuciaba la gráfica debido a la característica discreta del número de nodos que tendrían cierto grado. ¿Sí? Entonces lo que hicimos hasta ahorita fue inspeccionar los datos para ver si era razonable hablar de una ley de potencia o no. Lo que seguiría entonces es, suponiendo que sí, que nuestros datos sí satisfacen esta primera característica que es describir una línea recta en escala log-log, es decir, suponiendo entonces que sí se trata de una ley de potencia, lo siguiente sería determinar la potencia. Como dijimos hace algunos videos, hace algunos días, la potencia de esta ley de potencia, el valor de la potencia, tendría una importancia grande para los datos de los que estamos hablando, ¿sí? Porque ya vimos las propiedades de esta distribución de probabilidad tipo ley de potencia, ¿sí? Dependen mucho del valor que tome esa alfa o esa potencia. Ya sabemos que tiene que ser mayor que 1, pero si está entre 1 y 2 o entre 2 y 3, las propiedades o las características de nuestros datos, es decir, el promedio o la desviación estándar, van a depender de la región en la que se encuentre esta alfa. ¿Sí? Y mencionaremos un poco al final que estas potencias ubicadas entre 1 y 2 o 2 y 3 caracterizan a buena parte de fenómenos complejos, ¿sí? De sistemas complejos, particularmente a las redes que estamos analizando, muchas de las redes reales. Por lo tanto, a continuación vamos a detallar algunos aspectos de la determinación de la alfa que caracterizaría a esta ley de potencia. Entonces, vamos a revisar este artículo de Clauset, Chalisi y Newman, ¿sí? Lo mencionamos desde el primer día, que se llama así, distribuciones de ley de potencia en datos empíricos. En este texto se habla de que hay muchos fenómenos como los temblores, como las palabras en el caso de la ley de Zipf, como los ingresos en la ley de Pareto, o como la distribución de grado en estas redes tipo redes con independencia de escala que analizó Barabasi y su equipo en el 99. ¿Sí? Hay muchos fenómenos caracterizados por una ley de potencia y lo importante es desarrollar una metodología para verificar que se trata de una ley de potencia ya con todo rigor, más allá de las inspecciones que hicimos hasta ahorita, y además calcular la potencia correspondiente a la distribución. Entonces, este artículo habla de algunas de las propiedades, vale la pena que lo revisen, que lo estudien con cierto detalle, y lo que haremos ahorita es analizar y ver de dónde sale esta expresión que nos ofrece este artículo para calcular la potencia alfa, ¿sí? Dado un conjunto de datos que suponemos que satisface una ley de potencia, ¿sí? Esta expresión nos permite calcular el exponente. En el material complementario de este artículo viene el procedimiento que vamos a hacer a continuación, pero lo consideramos un material indispensable para que ustedes, con el que ustedes se queden. Entonces, vamos a obtener la alfa mediante una estimación por máxima verosimilitud. Es decir, este es el procedimiento que vamos a utilizar para estimar la alfa, ¿sí? O en inglés se conoce como maximum likelihood. ¿Sí? Entonces es un procedimiento utilizado para estimar, ¿sí? Pero entonces voy al notebook para explicar un detalle, ¿sí? Estaríamos tentadas
a partir de esta distribución de grado en escala log-log, ¿sí? Ajustar una línea recta por mínimos cuadrados, como lo hemos hecho en toda la carrera. Eso sería un procedimiento, una primera aproximación también interesante para ver qué tanta bondad de ajuste tendría esa línea recta que estaríamos ajustando en escala log-log. Sin embargo, hay un defecto en ese procedimiento y es que en escala logarítmica, como ya lo hemos explicado, las distancias se comprimen en algunas partes de la gráfica y se estiran o se expanden en otras partes de la gráfica. Permítanme explicar esto con cierto detalle. Si estamos en la parte más baja de la gráfica, ¿sí? O veámoslo mejor en el dominio, ¿sí? Si estamos en la parte más alta del dominio, entre estos dos puntos, en sus diferencias en el valor para x, hay alrededor de 10 a la 4, ¿sí? Entre estos dos puntos hay 1, 2, 3 y medio por 10 a la 4 valores de diferencia o números de diferencia, ¿sí? Entonces hay alrededor de 35,000 números entre entre el valor de x de este punto y el valor de x de este otro punto. Mientras que yo sé que son equidistantes en escala logarítmica todos los puntos, ¿sí? En el dominio. Entonces, entre este punto y este punto de acá, la diferencia es de una unidad o un poco menos, casi una unidad. ¿Sí? Mientras que acá una distancia involucra alrededor de 35, una diferencia de 35,000 unidades, aquí estaríamos hablando de menos de una unidad. Entonces las distancias en escala logarítmica representan mucho cuando estamos en la parte mayor de la escala y representan poco cuando estamos en la parte menor de la escala. Entonces, a partir de una distancia euclidiana regular como la que utilizamos para obtener una línea recta que minimice mediante mínimos cuadrados la lejanía a cada uno de los puntos, ¿sí? La lejanía y la cercanía en escala logarítmica pierden todo sentido. Entonces necesitamos otro procedimiento para ver si se trata o no de una ley de potencia adecuada. Y es por eso que utilizamos este otro procedimiento que es por máxima verosimilitud. No vale aquí hablar de mínimos cuadrados. ¿Sí? La bondad de ajuste R cuadrada aquí no tiene ningún sentido en escala logarítmica. ¿De acuerdo? Entonces, maximum likelihood o máxima verosimilitud es lo que utilizaremos para calcular la alfa. En este artículo de Clauset y Newman parten de una distribución de probabilidad de ley de potencia, utilizan X como variable, repito, porque aquí no están hablando específicamente de grados, sino de cualquier fenómeno que satisfaga una distribución de probabilidad tipo ley de potencia. Por eso vamos a tomar la variable aleatoria más general, que es X, y no necesariamente hablar de grado. Y esta distribución de probabilidad la expresan de la siguiente manera, alfa menos 1 entre X mínima, ¿sí? Por X entre X mínima a la menos alfa. ¿Sí? Es exactamente la misma distribución de probabilidad que hemos venido utilizando hasta ahora, solo que si se acuerdan teníamos alfa menos 1 por X a la alfa menos 1. ¿Sí? Entonces, ese X a la alfa lo están metiendo entre los paréntesis, X mínima a la alfa, lo están metiendo en el paréntesis como en el denominador con su potencia negativa. Y entonces este X mínima en el denominador elevado a la menos alfa saldría como un X mínima a la alfa, ¿sí? Menos 1, porque también tenemos un X mínima en el denominador, es decir, no hay nada detrás de esta reexpresión, únicamente estamos metiendo el X mínimo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque así lo utilizan Clauset, Newman y la otra autora, que no recuerdo cómo se llama, pero para hacer justicia se apellida Shalisi. Entonces, esta sería la distribución de probabilidad. Estamos partiendo de un fenómeno probabilístico, ¿sí? Habíamos dicho en algún momento del curso que estas redes, o que una red podríamos verla como una realización de un ensamble, un ensamble, ¿sí? Entonces, como realización, la vamos a ver como un conjunto de observaciones, ¿sí? Entonces, vamos a partir de que cada
en esos términos cada nodo sería, el grado de cada nodo sería una observación dentro de un conjunto, ¿sí? Entonces tenemos n observaciones, porque tenemos n datos en los términos del artículo, n observaciones cada una con un valor medido para la variable aleatoria xi, que ya sabemos que tiene que ser mayor o igual que x mínima. Entonces, lo que haremos es suponer que esos datos fueron generados con este modelo, una ley de potencia, una distribución de probabilidad tipo ley de potencia, suponer que esos datos fueron generados con ese modelo, con esa distribución, y de ahí obtener la alfa más adecuada mediante este procedimiento de máxima verosimilitud. Entonces, vamos a expresar la probabilidad dada este modelo de que la probabilidad de que este modelo nos arroje las n observaciones xi. Entonces, lo que haremos es calcular la probabilidad de x dada el parámetro alfa del modelo. ¿Sí? Esa es nuestra hipótesis. Y lo único que tendríamos que hacer es multiplicar las probabilidades de que ese modelo nos arroje cada uno de los datos por separado. Se trataría de eventos independientes y por lo tanto la probabilidad de todos al mismo tiempo sería el producto de todas las probabilidades. Por eso es que tendremos el producto desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de que se dé cada uno de esos valores, es decir, alfa menos 1 dividido entre x mínima, ¿sí? Multiplicando a xi por, dividido entre x mínima a la menos alfa. ¿Sí? Repito, esta es la probabilidad de que el conjunto de observaciones hayan sido arrojadas por este modelo. Y lo que haremos es encontrar la alfa que haga esto más verosímil, ¿sí? Vamos a maximizar la verosimilitud o el likelihood, si lo decimos en inglés, ¿sí? Entonces esto es la probabilidad o la verosimilitud de los datos empíricos que tenemos, ¿sí? Dado el modelo. ¿De acuerdo? Entonces lo repetiré una tercera vez, pero esta es la probabilidad de que los datos de los que estamos partiendo hayan sido generados por el modelo, ¿sí? Y lo único que haremos entonces, ya que estamos suponiendo que los datos fueron generados por ese modelo, lo que haremos es encontrar la alfa que maximice esta verosimilitud o este likelihood. Para ello dividiremos respecto a alfa y encontraremos y lo igualaremos a 0 y eso nos daría el punto crítico que puede ser un mínimo o un máximo, pero aquí nos vamos a brincar toda esa parte que habría que demostrar con cierto detalle, pero ustedes lo revisan con calma, no es el objeto de este curso, ¿sí? Lo único que encontraremos es el punto crítico y suponer que es un máximo y por lo tanto que ese es el valor de alfa que maximiza esta verosimilitud, ¿sí? Entonces, en esencia lo que haremos, repito, es dividir esta expresión que es la verosimilitud, derivarla, respecto a alfa e igualar esa expresión a 0. Pero por muchas razones es más conveniente no trabajar con esta probabilidad, sino con su logaritmo. Por lo tanto, definiremos esta L caligráfica, ¿sí? Como el logaritmo de P de X dado alfa, y esta es la que derivaremos respecto a alfa para igualarla a 0. Esto se vale porque el logaritmo es una función creciente, ¿sí? Por lo tanto, el máximo de p corresponde también al máximo del logaritmo de p. Y entonces, sería esencialmente, por cierto, no es el logaritmo, tenemos que utilizar o vamos a utilizar el logaritmo natural. Entonces es el logaritmo natural de p, que sería igual al logaritmo natural del producto, de i igual a 1 hasta n, de alfa menos 1, x mínima, por esto del paréntesis, que por propiedades del logaritmo, ¿sí?
ustedes ya saben que el logaritmo del producto es lo mismo que la suma de los logaritmos, ¿sí? Entonces, esencialmente vamos a hacer varios pasos a la vez. Sería como la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de qué? Del logaritmo natural de alfa menos 1, menos, porque está dividiendo, el logaritmo natural de x mínima, menos alfa, el logaritmo natural de xi entre x mínima, ¿sí? Puras propiedades del logaritmo, que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, que el logaritmo del cociente es la resta o la diferencia de los logaritmos, y que el logaritmo de algo elevado a una potencia es igual a la potencia multiplicada por el logaritmo, ¿sí? Entonces aquí aplicamos todas las propiedades de los logaritmos que conocemos en una sola, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la expresión que vamos a derivar respecto a alfa. Entonces, la parcial de este likelihood, el logaritmo del likelihood, ¿sí? Respecto a alfa, es igual a, este no depende de la i, y entonces saldría de la suma con una n, por lo tanto tendríamos que la parcial de esta expresión respecto a alfa, de esta expresión de alfa, es n dividido entre alfa menos 1. Este término no arroja nada cuando derivamos respecto a alfa porque no depende de alfa, y este otro término quedaría como menos la suma desde i igual a 1 hasta n de el logaritmo natural de xi entre x mínima. Entonces eso de sacar la parcial respecto a alfa, y para obtener el máximo o el valor de alfa que maximice esa expresión es que lo vamos a igualar a 0. De ahí entonces que me brinco todos los pasos, pero este negativo pasa positivo del otro lado, ¿sí? El alfa menos 1 pasaría arriba, mientras que la suma quedaría en el denominador del otro lado, y al final queda un menos 1 que sumamos. La parcial del likelihood, la parcial de esa L respecto a alfa igualada a 0, ¿sí? Lo que implica es que alfa es igual a 1 más n, que multiplica a la suma desde i igual a 1 hasta n del logaritmo natural de xi entre x mínima, todo esto a la menos 1, o sea, el inverso. Esta es la expresión a la que llegan Clauset, Newman y Shalici, ¿sí? Esta expresión que está aquí, ¿sí? 1 más n por el inverso de esta suma de los logaritmos, ¿sí? Esta es la expresión a la que queríamos llegar y que obtuvimos mediante esta estimación por máxima verosimilitud.